Hola chicos, vamos a ver el tercer video que corresponde a las aplicaciones de las derivadas. La última aplicación que vamos a ver se llama los problemas de máxima y mínima. En la vida real se presentan situaciones en las que es deseable obtener un máximo o un mínimo de algo. Por ejemplo, obtener la máxima utilidad en algún negocio, obtener el mínimo costo de materiales de construcción para fabricar un determinado producto, obtener la mínima distancia desde un punto a una determinada carretera, obtener la máxima área de un terreno de forma determinada, etc. Si el problema se puede llevar a una ecuación como las estudiadas hasta ahora, entonces puede resolverse encontrando los valores extremos de la función obtenida, que se denominan problemas de optimización. Para plantear problemas de máxima o de mínima, pueden seguirse los siguientes pasos. 1. Hacer, hasta donde sea posible, un gráfico de la situación que se presenta, donde aparezcan las variables importantes del problema. 2. Plantear una ecuación donde aparezca la variable que se requiere hacer máxima o mínima. Esta puede aparecer en términos de una sola variable o más. 3. Transformar, mediante las condiciones impuestas por el problema, la ecuación obtenida en 2 en una función donde aparezca una sola variable independiente. Y por último, 4. Derivar la ecuación obtenida en función de la variable independiente e igualar a 0. El ejemplo 1 dice: encontrar las dimensiones de un triángulo rectángulo de 20 metros de perímetro si el área debe ser máxima. Entonces dibujamos un rectángulo, vamos a llamarle a la base X, al ancho Y, y podemos sacar, como hablan de perímetro y área, entonces primero que todo sabemos que el perímetro es la suma de los lados, o sea que 2x más 2y, 2x más 2y sería el perímetro. O sea que 2x más 2y sería igual a 20, porque me dicen que el perímetro es 20. O sea, simplificando esta ecuación por 2, nos quedaría x más y igual a 10. Podemos despejar, por ejemplo, y en función de x y nos quedaría que y sería igual a 10 menos x, que es esta parte de aquí. Ahora, la otra ecuación que podemos utilizar es la del área. Sabemos que el área es el largo por el ancho o base por altura, como queramos verlo. Entonces el área sería x por y, o sea, x por el valor de y, pero y pues en la ecuación número 1 vale 10 menos x. Entonces queda x por 10 menos x. Aplicando propiedad distributiva nos daría 10x menos x por x, x cuadrado. Y esta sería el área en función de una sola variable. Derivamos de a con respecto a x, de a con respecto a x nos daría 10 menos 2x. Si igualamos eso a 0, nos diría que 10 menos 2x sería igual a 0. Entonces 2x, pasándolo acá positivo, sería igual a 10. Luego x sería igual a 5. Si reemplazamos en la ecuación número 1, ya tenemos el valor de x, entonces y sería 10 menos 5, como quien dice 5. Y estas serían supuestamente las dimensiones de la caja. Debemos analizar los intervalos de 0 a 5, porque pues obviamente si x toma el valor de 0, pues no habría rectángulo, habrían simplemente dos líneas paralelas que se confundirían y cada una vale 10 y eso nos daría el 20 total. Y de 5 a 10. O sea que si nosotros tenemos el AX en mayor que 5, pues la lleva disminuyendo. El máximo valor que podría tomar la X sería 10. Pero en ese momento no habría rectángulo. Y porque nos quedaría las dos X aquí entre las dos, que ambas valen 10, serían 20. Y la Y obviamente sería 0. Entonces, si x pertenece del intervalo de 0 a 5, o sea, sin ser 0, perdón, y cerca a 5,
Entonces, por ejemplo, demos un valor cualquiera, x igual a 1, reemplazamos en de a de x, de a de x en 1. Entonces nos quedaría 10 menos 2 por 1, que es 2, y nos quedaría 8, que es positivo, o sea, mayor que 0. Quiere decir que la función es creciente en este intervalo, o sea, de 0 a 5 la función crece. Si x pertenece al intervalo de 5 a 10, demos por ejemplo x igual a 8, entonces de a de x de 8 nos daría, de a de x de 8 sería 10 menos 8 por 2, 16, entonces quedaría 10 menos 16, quedaría menos 6. Entonces para los mayores de 5, x mayores que 5, la función es decreciente en ese intervalo. Entonces tendríamos esto que está aquí. No, pues, entre 0 y 5 la tendencia de la función es creciente, pero de 5 a 10 empieza a decrecer. Quiere decir que en este momento tenemos un máximo absoluto. Por lo tanto, en x igual a 5 se obtiene un máximo local que a su vez es un máximo absoluto. Entonces quiere decir que las dimensiones de la caja sí serían estas, x igual a 5 y y igual a 5. Por lo tanto, el área máxima sería 5 por 5, en otras palabras sería 25 metros cuadrados. El número 2 dice lo siguiente: se desea construir una caja de metal sin tapa de una lámina que vale C pesos por cada centímetro cuadrado de superficie. La caja debe contener 500 centímetros cúbicos de volumen, o sea que su capacidad es esa. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja más económica, o sea, de menor precio posible? Si la base debe ser un cuadrado, entonces dibujamos una cajita sin tapa, entonces donde la base es x por x, o sea, x2, por la altura, que en este caso vamos a suponerla que es y. Entonces, el área total de la lámina sería, una vez la base, x por x, x cuadrado, el área total sería el área de la base, que sería x2, más x por y, 1, 2, 3, 4 veces, entonces más 4, xy, esa sería el área total. El volumen, porque nos hablan de capacidad, el volumen sería el área de la base, que es x2 por y. Entonces, quiere decir que 500, que es la capacidad, sería igual a x2 por y. Despejamos, por ejemplo, y sería igual a 500 sobre x cuadrado. Ahora, el precio sería el área total de la caja por el costo por centímetro cuadrado de superficie. Entonces, el precio sería el área total, que sería x2 más 4xy por el costo. El precio entonces sería x2 más 4x, y reemplazamos el valor de y, que es 500 sobre x2, para tratar de que el precio quede en función de una sola variable, que es x. Entonces, por c. Multiplicando y simplificando de una vez aquí una de las x, nos queda cx2 más 4 por 500, que es 2000c, y cancelando una x con una del denominador nos queda sobre x. Ahora, esta expresión la derivamos de p con respecto del precio, la derivada del precio con respecto a la variable independiente x, nos daría 12x menos 2000c sobre x cuadrado. Igualamos a 0, quiere decir que 12x menos 2000c sobre x2 sería igual a 0. Entonces 0 sería igual, simplificando aquí 12, dividiendo toda esta ecuación por 2c, entonces quedaría x menos simplemente 1000 sobre x2. Sacando como un denominador aquí nos quedaría x2. x2 dividido entre 1 son x2 por x, x3 menos 1000 sobre x2. Si lo pasamos a multiplicar al otro lado, nos quedaría simplemente que x3 menos 1000 sería igual a 0. O sea que x sería igual a la raíz cúbica, sacando raíz cúbica en ambos lados, la raíz cúbica de 1000, que eso es 10.
Ya teniendo nosotros el valor de x, reemplazamos para calcular y y quedaría que y sería 500 sobre 10 al cuadrado, que es 100, o sea, me daría 5. Inicialmente esas serían las dimensiones de la caja. Debemos analizar los intervalos menores que 10, que la x10, y para mayores que 10 para ver el crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, si x es menor que 10, por ejemplo, démosle el valor de 8, de p, o sea, la derivada con respecto a x del precio cuando x vale 8, nos daría menos 0.15 C. Y eso es menor, bueno, nos da negativo, quiere decir que es menor que 0. Entonces, en ese antes de 10 está la función decreciente, porque es decreciente del intervalo. Miremos en el otro. En el otro nos daría, si x es mayor que 10, entonces evaluamos aquí de p de x cuando la x valga 10, y nos resulta, por ejemplo, 15, si tomamos el valor de 15, entonces de p de x de 15 nos daría más 21.11 c, que es positiva. Quiere decir que la función es creciente en ese intervalo. Entonces, antes de 10 decrece, pero después de 10 crece. Quiere decir que este es un mínimo local o absoluto. Por tanto, en x igual a 10 se obtiene un mínimo local que a su vez es un mínimo absoluto. Las dimensiones de la caja más económica entonces sería, el lado de la base es x, que es x, o sea, vale 10, lo que calculamos antes, y la altura vale 5. Entonces, el precio mínimo sería P, sería reemplazando en la ecuación del precio C por X2 más 2000C sobre X2. Entonces P sería, como ya sabemos que X es 10, entonces nos quedaría 10 al cuadrado, que es 100 por C, más este es 10 por 2000 sobre x2, perdón, que es 100. Entonces cancelamos, nos dan 20C. Entonces el precio total sería 100 más 20 serían 120 por C. Y este sería, ya sabemos que es el mínimo costo para esa caja. El punto 3 dice, deseamos construir una caja sin tapa de base rectangular, recortando cuadrados iguales de las esquinas de una pieza rectangular de cartón de 8 por 5 decímetros y doblando hacia arriba para formar los lados de la caja. Entonces, inicialmente tenemos una caja que vale 5 en total, decímetros por 8 decímetros en total. Pero como vamos a recortar unos cuadraditos, vamos a llamarle el lado de cada cuadrado de la esquina, vale X. Entonces, en total sería este pedacito de aquí, sería 5 menos los 2X. Y este otro pedazo de acá, este intermedio, serían los 8 totales menos las 2X. Esa sería la parte central. Al doblarlo, nos quedaría hacia arriba, nos quedaría formada la caja con la base, digámoslo así, sería 8 menos 2x y el ancho sería 5 menos 2x por la altura, que sería x. Entonces, el volumen de esta caja sería el producto de las tres dimensiones. El largo por el ancho por el alto, entonces sería x por 8 menos x por 5 menos 2x. Multiplicando esto, nos quedaría x por, aquí nos da 5 por 8, 40, por aquí nos da 8 por 2 menos 16, por aquí nos da menos 10x y por aquí nos da más 4x2. Como quien dice que quedaría x por 40x, estos dos nos dan 26 por x, nos da 26x2 y por último 4x2 por x, 4x3. Entonces, esta ecuación que está aquí representa la ecuación fundamental del problema con x perteneciente al intervalo de 0 a 5 medios.
¿Por qué de 0 a 5 medios? Porque el factor 5 menos 2x se haría que el volumen fuera 0 con el valor 5 medios. Lo que ocurre primero, que x igual a 4, si hacemos este valor de aquí igual a 0, x nos daría 4. Obviamente ocurre primero 0 cuando tomamos esta x por 5 medios, que no pertenece a ese intervalo, o sea, x igual a 4 no pertenecería al primer intervalo, que es este. Entonces derivamos con respecto a x, esta expresión de b de x nos daría 40 menos 26 por 2, 52x, y 4 por 3, 12x2. O sea que de b de x sería, podemos factorizar o sacar en factor común a 4. Nos queda 4 en factor de 10 menos 13x más 3x2. Igualando a 0, entonces este se pierde, nos quedaría simplemente ordenándolo, 3x2 menos 13x más 10 igual a 0. Vamos a tratar de factorizar a este. Entonces, como ya está ordenado, vamos a suponer primero a descomponer 3x2 en 3x y x, y el 10 en 10 y 1. Multipliquemos en cruz. Entonces nos daría este por este, nos daría 3x, y este por este nos daría 10x. Debe darnos menos 13. Si nos debe dar menos 13, quiere decir que tanto el menos 10 como el 3 deben ser ambos negativos. Para que me dé menos 3x, el producto de estos dos quiere decir que el 1 debe ser el negativo, y que para que me dé menos 10x, el 10 de acá debe ser negativo. En otras palabras, el de arriba, que es 3x menos 10, multiplicado por el de abajo, que es x menos 1, sería igual a 0. Y esa es la factorización, y está bien factorizado. Ahora, la primera respuesta, la primera posible, sería que x, al igualar esta primera parte a 0, nos daría que x sería igual a 10 tercios. Y se descarta porque es que 10 tercios es mayor que el primer valor, 5 medios. Entonces, el mínimo de todos que puedo hacer en esta parte que se hace 0, el ancho. Entonces, la segunda respuesta es x igual a 1, cuando iguale x menos 1 a 0, nos daría x igual a 1. Y 1 sí es menor que 5 medios, entonces esta es la respuesta. Entonces, las dimensiones de la caja son. Pero antes vamos a ver qué pasa antes de 1, de este valor 1, y después de 1. Entonces, evaluamos en la ecuación la x, por ejemplo, con un valor menor que 0,5 o menor que 1, perdón. Entonces, al evaluarlo, nos va a dar que la función es creciente. Y al evaluar en esta misma ecuación un valor mayor que 1, pero menor que 2,5, nos da que la función decrece. O sea que antes de 1 crece y después de 1 decrece. Entonces quiere decir que este va a ser un máximo relativo. Luego las dimensiones de la caja serían que el largo sería 8 menos 2x, y ya sabemos que x toma el valor de 1. Entonces 8 menos 2 serían 6, y el ancho serían 5 menos 2, que serían 3. Y el alto obviamente sería x igual a 1. Entonces el volumen máximo de la caja sería entonces 6 por 3, 18 por 1, 18 decímetros cúbicos. El ejercicio 4 dice encontrar las dimensiones y el volumen máximo de un cilindro circular recto que está inscrito en una esfera de radio 3 decímetros. Entonces hacemos el dibujo, vamos a esta es la esfera y este sería el cilindro inscrito, donde su radio sería R minúscula, este sería el radio de la esfera que es R mayúscula, y entonces tendríamos por simetría que si esta es toda la H, este pedacito, la altura del cilindro, este pedazo hasta el centro sería simplemente H medios. Entonces podemos sacar dos ecuaciones. El volumen del cilindro sería pi R2, o sea el área de la base, multiplicado por la altura. Y la ecuación 2 nos está diciendo que
en este triángulo que se nos forma aquí, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es h medios, más el otro cateto, que sería r a la 2. O sea que nos daría, como el radio sabemos que es 3 decímetros, entonces 3 decímetros al cuadrado sería 9, igual, y aquí nos quedaría R2 más, al elevar esto, nos daría H2 cuartos. Sacando como un denominador, entonces nos quedaría que 36 sería igual a 4R2 más H2. Despejando R2, por ejemplo, en función de H, R2 sería 36 menos H2 sobre 4. Reemplazando en la ecuación, reemplazando 2, esta ecuación en 1, tendríamos que el volumen sería igual a pi por R2, o sea, todo esto, 36 menos H2 sobre 4, por el valor de H. El volumen entonces sería pi cuartos por, sacamos este de una vez acá al principio, en factor de 36 menos H2 por H. El volumen sería entonces pi cuartos por 36H menos H cúbico. Ya teniendo esta expresión, entonces derivamos con respecto a H para encontrar el valor de H. De B de H sería pi cuartos, que es una constante, por la derivada con respecto a H de esta expresión de aquí, que serían 36 menos 3H a la 2. Si igualamos a 0, entonces esta parte al pasarla a dividir se hace 0. Nos quedaría que 36 menos H2 sería igual a 0. Entonces H2 sería igual a 36. Luego H sería la raíz cuadrada de 36 sobre 3, que es 12. Entonces raíz cuadrada de 12. Este 12 se puede escribir como 4 por 3. El 4 tiene raíz cuadrada, que sería 2 por la raíz de 3. Reemplazando ahora el valor de H en la ecuación 2, o sea, en esta, vamos a encontrar el valor de R, porque ya tenemos a H. Entonces R sería igual a raíz cuadrada de 36 menos ese H, que sería 2 raíz de 3 elevado al cuadrado, todo eso sobre 4. Al elevar esta expresión de aquí nos daría 4 por 3, nos daría 12. Entonces quedaría 36 menos 12 sobre 4. O sea, 36 menos 12 nos daría 24 sobre 4, que sería la raíz cuadrada solamente de 6. Las dimensiones del cilindro son entonces H, que vale 2 raíz de 3, y R vale raíz de 6. El máximo volumen del cilindro entonces sería, por fórmula, es pi R2H, o sea que pi por R, este valor al cuadrado, por el valor de H, que es 2 raíz de 3 decímetros al cuadrado, por 2 raíz de 3 decímetros, perdón. El volumen entonces sería pi por, aquí nos da 6, aquí nos da 2 raíz de 3, 6 por 2, 12, pi por raíz de 3 decímetros cúbicos. Y ese sería el volumen máximo del cilindro. El ejercicio 5 dice lo siguiente: encontrar la altura de un cono circular recto que puede inscribirse en una esfera de radio R para que su área lateral sea máxima. ¿Cuál es entonces el área lateral del cono? Entonces dibujamos, esta es una esfera, vamos a encontrar la base del cono circular recto, que su radio sería R, y su altura vamos a llamarla H, que es la distancia BC. También sabemos que es una esfera, entonces si este es el centro de la esfera, la distancia OAP es un radio. Entonces, tenemos que recordar algo de la geometría plana, la geometría euclidiana, que es el área lateral de un cilindro, de un cono, perdón, circular recto. Que el área lateral es pi por R por L, por la distancia esta de aquí. Entonces, la ecuación 2 vendría siendo que el pedacito AB sería todo el AC, o sea, 2 veces el radio, menos la distancia H, o sea, la altura del cilindro. Una ecuación 3 que podemos sacar es semejanza de triángulos,
que el triángulo ABP y el triángulo PBC son semejantes. Entonces AB es ABP en el triángulo pequeño, como BP es ABC en el grande. Entonces nos quedaría, reemplazando la 2 en la 3, nos quedaría que AB es 2R menos H sobre BP, pero es que BP es el radio. Sería igual a BP, que es el radio, sobre BC. Entonces BC es la altura. Entonces, despejando R a la 2, R por R a la 2, sería igual a 2R menos H por H, como quien dice 2R por H menos H2. Del triángulo PBC, podríamos decir que esta vendría siendo la hipotenusa al cuadrado, sería igual a la altura al cuadrado, más R, que es el radio del cono al cuadrado. Entonces, reemplazando 3 y 4, en 4 tenemos la 3, la vamos a reemplazar en 4, en esta de acá, y nos quedaría entonces que L a la 2 sería igual a H a la 2 más R a la 2, que es esta expresión de aquí. O sea que L a la 2 sería igual, aquí H2 y H2 se cancelan, sería simplemente 2R por H. Entonces ahora, reemplazando 3 y 4 en 1, 3 y 4 en 1, en esta de acá del área lateral, tendríamos que el área lateral sería pi por R, que sería la raíz cuadrada de esto, por L, que sería la raíz cuadrada de esta expresión de acá. En otras palabras, sería A sería igual a pi por la raíz cuadrada, este multiplicaría a este y este multiplicaría el segundo. Quedaría 4R2H2 menos 2RH por H2 es 2RH cúbico. Como quien dice que esta sería A, el área, sería igual a pi por la raíz cuadrada, se puede expresar como un fraccionario, un exponente fraccionario a la 1/2. Recordemos eso de álgebra de noveno. Entonces, derivando de A con respecto a H, que ya la tenemos, la única variable es H, porque se supone que el radio lo tenemos, la esfera no, el radio no lo habían dado. Entonces, quedaría así, de A de H sería igual a pi por esta expresión de aquí, elevado a la 1/2 menos 1, entonces quedaría la menos 1/2, por la derivada interna, que sería 8R a la 2H menos 3 por 2, 6R por H a la 2. Ahora, de A de H sería igual a pi medios sobre, esto lo podemos pasar a dividir, como es exponente negativo, lo pasamos al denominador para que con exponente positivo e igualamos a 0. Al hacer esto 0, nos queda simplemente la expresión de arriba igual a 0. O sea que 0 sería igual, factorizando aquí, 2RH en común. El común es 2RH, nos quedaría 2RH en factor de 4R menos 3H. Al igualar a 0, el primer factor sería igual a 0. Entonces 2RH igual a 0, H sería 0. Pues no tendríamos figura, no tendríamos ningún cono. O la otra posibilidad es que 3R menos 3H sea igual a 0. Luego H sería igual a 4R, o el radio de la esfera, sobre 3. Entonces L sería igual a raíz cuadrada de 2R por H. Reemplazamos esa H ahí, nos quedaría igual a raíz cuadrada de 4 por 2, 8, R a la 2 tercios. O sea que L sería, este 8 lo podemos escribir como 4 por 2, sale un 2, sale una R, sale la R, perdón, por la raíz de lo que queda, que serían 2 tercios. Y el radio nos quedaría entonces la raíz cuadrada de 2RH menos H2, o sea que sería 2, sacando en factor común una H, nos quedaría 2R menos H por H.
R sería igual a raíz cuadrada de 2R menos 4R. Vamos a reemplazar el valor de H. Sería entonces 2R menos 4R tercios en factor de H, que sabemos que es 4R tercios. Esto nos daría R es igual aquí, nos daría 6 menos 4, 2R tercios por 4R tercios. En otras palabras, R sería igual a, aquí nos sale un 4, nos sale la R por la raíz de 2, y aquí nos quedaría 3 por 3, 9 en el denominador, que sale y nos queda sobre 3. Entonces 2 raíz de 2, todo sobre 3. El área lateral del cono es entonces, el área lateral es pi por R por L, o sea que sería pi por R, que es esta expresión de aquí, por L, y L sabemos que es 2R por la raíz de 2 tercios. O sea que el área lateral total sería 8 pi R a la 2 sobre 3 raíz de 3.